Estimada teleaudiencia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Carl Hoffman Barrientos, quien es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Carl, muy buenas noches de nuevo en el programa. Muy buenas noches, Silvano. Un gusto y un placer estar nuevamente aquí. Con Carl vamos a retomar el tema relacionado con el uso y el destino del territorio indígena Parque Isiboro Sécure, Tibnis, un tema que una vez más divide a la población boliviana, justo en estos días en que se ha derogado la ley de intangibilidad del territorio, específicamente relacionada con este territorio, que a su tiempo ha sido encomendado a los indígenas para su cuidado. Pero vayamos por partes, Carla, brevemente, a ver si nos ayudas a refrescar la memoria. ¿De qué se trata cuando hablamos del Tibnis? ¿Cuándo se constituyó como territorio como tal? ¿Y quiénes habitan el Tibnis? Muy bien. Ya habíamos tenido un programa anterior hace algunos años, hace 2 años exactamente, sobre el Tibnis. Creo que es importante retomar aquello y manifestar que en realidad el Tibnis no se creó como Tibnis, se creó como Parque Nacional Isiboro Sécure en 1965 durante la presidencia del general Barrientos. Los móviles que hicieron que se defina la creación del Parque Nacional Isiboro Sécure han sido fundamentalmente la rica biodiversidad que existía en la zona y sobre todo la imposibilidad de definir un límite entre los departamentos del Beni y Cochabamba. Entonces, la salida más viable para el gobierno de aquel entonces fue decir, bueno, esta es área protegida, es un parque nacional. En 1965 se fundó aquel parque. He escuchado en los últimos días que no había intervención del Estado en aquel parque. Debo recordarles que el Ministerio de Agricultura, o lo que se haya llamado Ministerio de Tierras, estaba a cargo del área protegida del Parque Nacional Isiboro Sécure desde su creación, 1965. Y tuve la suerte de tener a un tío mío, el ingeniero Hans Hoffman Espinosa, de primer jefe del Parque Nacional Isiboro Sécure, hasta que en 1980, cuando ingresaron los colonizadores, él atajaba, es decir, no permitía el ingreso de los colonizadores y los colonizadores lo echaron a mi tío. Mi tío estuvo siempre ligado a los yuracarés y trinitarios que habitaban la zona y cuando entraron los colonizadores a sembrar coca lo expulsaron. Bueno, esto es parte de la historia, ¿no es cierto? Más tarde, dentro de lo que es la historia del Parque Nacional Isiboro Sécure, en 1977 empiezan, todos sabemos que se dio el auge de la producción de coca en el país y empiezan a ingresar algunos agricultores pobres o mineros relocalizados desde las minas a todo lo que era el área protegida del Parque Nacional Isiboro Sécure, aprovechando una senda de la Gulf Oil Company que existía en la zona en la prospección petrolífera. Entonces, desde Isinuta hasta cerca de Lichoa, la Gulf hizo para su prospección petrolera, en aquel tiempo ya, en la década del 60, una senda. Y redescubrieron esta senda los afiliados cocaleros y lograron insertarse en medio del Parque Nacional Isiboro Sécure desde 1977.
En 1980, cuando lo expulsan al jefe del Parque Nacional Isiboro Sécure, empieza a llenarse de manera bastante rápida de colonizadores nuevos que van distribuyendo la tierra en parcelas de 20 hectáreas para establecer más tarde, hasta ahora, 47 sindicatos agrarios con la presencia de más de 10.000 habitantes, vale decir unas 2.000 familias de cocaleros afiliados que están en una parte del Parque Nacional Isiboro Sécure. Por otro lado, sabemos que ancestralmente siempre han vivido los yuracares dueños legítimos del territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure en principio, y a los que se sumaron en los años 30 aproximadamente los mojeños, que marchaban en busca de la Loma Santa, en busca de una tierra donde tengan absolutamente todo para poder sobrevivir. Y más tarde también se anexan los chimanes, que vienen desde el lado de Covendo en La Paz. Entonces sabemos de las marchas, y que en 1990, gracias a las primeras marchas de reivindicación de los territorios indígenas, el gobierno de aquel entonces decide declarar ese territorio indígena, y TI, territorio indígena, y Parque Nacional Isiboro Sécure. Muchos no saben de dónde viene el nombre, es porque tiene un doble estatus este territorio. Ahora es territorio indígena y además es Parque Nacional Isiboro Sécure, ¿no es cierto? Muy bien, Carla, y un poco para entender qué significa una ley de intangibilidad y, bueno, cuál era su importancia en relación a este territorio. Bueno, si me permites, antes quiero decirte que hay otros habitantes más. Aproximadamente el 77, cuando el control gubernamental bajó de manera ostensible, empiezan a entrar por el flanco norte en el Isiboro Sécure también ganaderos, hacendados, terratenientes, no vamos a decir narcotraficantes, pero los narcotraficantes entraron después también. Estos desde el Beni, vinieron desde el Beni y se asentaron en toda la parte norte del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Hemos visto que hasta la iglesia se había comprado una parcela de 843 hectáreas, y están tan mal informados nuestros ministros que ayer decían que eran 843.000 hectáreas. Yo decía, eso es casi la extensión total del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, no sé. Habían sido 843 hectáreas que compraron a uno de los hacendados precisamente. Entonces además están ellos, y en el último tiempo, desde el 80, ingresaron además narcotraficantes en la región porque se descuidaron todos los controles en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Sobre tu pregunta de ¿qué es la ley de intangibilidad? A ver, la ley de intangibilidad se da únicamente en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure después de la 9ª marcha hacia la paz, donde los indígenas exigen la intangibilidad del territorio. El gobierno no se hace problemas y promulga esta ley de intangibilidad, donde fundamentalmente se dice que los únicos dueños del territorio son las etnias yuracaré, mojeño trinitario y chimán, son los dueños del territorio, primera cosa, y que ellos pueden usufructuar, vivir como siempre lo han hecho ancestralmente, de la caza, de la pesca, de la recolección y de los cultivos que
poseían en aquel tiempo y que poseen hasta ahora. Entonces se reconoce la propiedad, entre comillas, del territorio indígena Parque Nacional Isibo-Orosécure para ellos y para que puedan explotarla para sobrevivir. Además, se dice que en el TIPNIS no pueden haber actividades comerciales, no puede haber explotación de madera, no puede haber grandes explotaciones de empresas y todo lo que está ligado al comercio tampoco podría existir, ¿no es cierto? Y fundamentalmente de que no pueden hacerse megaproyectos. No se habla en ningún momento de que no puede hacerse una carretera, pero se dice no pueden hacerse o invertir, no se puede invertir en megaproyectos. Entonces, eso plantea sobre todo la intangibilidad. Escuchaba a alguien que dice que no se puede mover una aguja, etcétera. No, pueden hacer su explotación, pueden hacerse escuelas, pueden hacerse hospitales, pueden hacerse caminos vecinales, todo aquello para beneficio de la gente que está establecida allá. Entonces, la ley de intangibilidad es una ley que sobre todo prohíbe la existencia de externos, dice así, en el territorio, y solo las etnias Yuracaré, Trinitaria, Mojeña Trinitaria y Simán pueden cohabitar aquello. Entonces, una de las prohibiciones explícitas dice que no pueden haber agricultores cocaleros dentro de aquel territorio. Sí, a mí románticamente me gusta siempre la idea de que ese territorio en su debido momento fue encomendado a los indígenas para su cuidado. Sin embargo, ¿qué implica entonces, Carl, la derogación de esta ley de intangibilidad para este territorio? Bien, en realidad, después de ver la historia, ¿qué implica la derogación de esta ley? ¿Por qué se deroga la ley? Fundamentalmente tendríamos que preguntarnos, ¿no es cierto? Y creo que ha habido un falso discurso, una falsa pelea, porque la oposición y el oficialismo se han enfrascado en pelear y en luchar por la construcción de la carretera o no. O sea, toda la pelea ha pasado, ¿se construye la carretera o no se construye la carretera? ¿No es cierto? Y no era la pelea esa. La carretera podía construirse aún siendo un territorio intangible. Yo propuse hace 2 años que se lo haga, que se construya una carretera, pero que se respete la intangibilidad del territorio indígena y Parque Nacional Isibo-Orosécure. Y alguien dirá, pero si era intangible no se podía hacer carretera. Con seguridad de que se podía hacer sin afectar el ecosistema, sin afectar la cultura. Pero, ¿qué se sabe? Uno de los artículos del reglamento, el artículo 10 específicamente, dice que todas las áreas con coca y cultivos que sean comerciales deben reconvertirse en bosque, y tendría que haber un programa con un plazo de 180 días para hacer esa reconversión. Entonces, estamos hablando de que había que convertir todo aquello. Para lograr la intangibilidad, primero deberíamos pedir a los cocaleros que están en el polígono 7 y que ocupan cerca de 125,000 hectáreas, la 10ª parte del TIPNIS, había que decir, señores, dejan sus parcelas y se van. Para eso el gobierno tenía un plazo de 180 días después de la promulgación de la reglamentación ¿no es cierto? Y no lo han hecho. Entonces, el primer punto de por qué
estamos derogando la ley, o por qué se derogó la ley, puede ir ligado a esto. ¿Por qué no se la cumplió? No se cumplió la ley. Entonces, y de alguna manera se quiere proteger un poco a los productores de coca que están en ese espacio, el polígono 7, que está dentro de lo que es el TIPNIS. Yo no voy a hacer la interpretación, que haga la interpretación otra gente, ¿no es cierto? O los mismos televidentes que interpreten eso. A manera de provocación para la teleaudiencia. Claro, entonces no se cumplió aquello. Entonces yo creo que no ha sido tanto el que se construye un camino o no, por lo que tenía que cuidar los que están con el rótulo de ambientalistas, defensores del TIPNIS, no tenían que cuidar si se hacía el camino o no, que han estado distrayéndose con el tema de si se hace el camino o no. Tenían que cuidar y preservar la intangibilidad del TIPNIS. Una vez que se ha derogado aquello, se puede hacer cualquier cosa ahí adentro, yo te digo. Ya se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y sobre todo yo creo que han tenido unos móviles los del gobierno para quitar la intangibilidad. Y no es precisamente el camino el primer móvil. Yo creo que el primer móvil ha sido proteger al polígono 7 de sus tierras, etcétera. Implícita o tácitamente manifestaba la ley de intangibilidad de que había que sacarlos de allá. Entonces, derogando esta ley no se los saca de allá. Y he escuchado muchos rumores, seguramente es para repartirles nuevas tierras a los cocaleros para que siembren más coca. El gobierno no tiene necesidad de repartir nuevas tierras si quiere que alguien siembre más coca. En el Chapare, la centésima parte de una parcela, de un chaco, está con cultivo de coca. Un cato, 6 catos, 20, bueno, la 20ª parte, diremos, ¿ya? De una parcela está con coca. Si alguien quiere cultivar más coca o el gobierno deja cultivar más coca, dentro de las mismas parcelas cultivan, porque tienen 20 veces más espacio para hacerlo. Entonces, creo que eso de que, bueno, es un argumento más político el de que están buscando nuevas áreas para cultivar coca, no es eso. Lo que sí es cierto es que seguramente la intangibilidad protege las tierras que además están tituladas dentro del polígono 7 y es una imbricación bien rara esa porque las 125.000 hectáreas están tituladas por el INRA para todos los que están en el polígono 7, ¿no? O sea, tienen propiedad legal. Segundo aspecto que creo que ha motivado al gobierno a promulgar su derogación ha sido precisamente de que hay concesiones petroleras allá adentro. Y uno de los artículos decía de que no se pueden hacer megaproyectos, menos explotar. Entonces han sido la posibilidad de explotar la extracción de petróleo en todo lo que es el TIPNIS. No, la segunda motivación. La tercera motivación puede estar referida recién a la construcción del camino. Aunque el camino, te digo, podía hacerse aún existiendo la intangibilidad con una buena protección. Existiendo la intangibilidad se garantizaba de que el camino no vaya. Y comentábamos, ¿no es cierto?, las propuestas que hacen el Colegio de Ingenieros y otras instituciones por ambos lados, por ambos flancos del territorio indígena, esas sí generarían un asentamiento masivo de colonizadores.
Históricamente vean la carretera Cochabamba-Santa Cruz, 10 años antes de que exista el trazo ya estaban asentados los colonizadores. Entonces, si se habla de hacer por el flanco derecho, por el flanco izquierdo una carretera, los colonizadores con seguridad de que van a ingresar. Y como no tienen restricciones de área protegida o parque nacional o territorio indígena, al día siguiente van a cultivar ahí coca, ¿no es esto? Ese es mayor peligro que pase una carretera por un área protegida. Ahora que ya no es área protegida, no sé qué pasará. Pueden sucederse muchos aspectos. Bueno, y justamente estás introduciendo el tema. ¿Qué se viene ahora? Bueno, yo creo que el nuevo estatus del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Securé, lo primero que se va a hacer, van a decir, se construye el camino. Se va a construir el camino. Segundo, ojalá que puedan contener. Si no hay intangibilidad, difícilmente que contengan la migración masiva. Yo creo que va a ser más fácil contener la producción de coca. Como te digo, no necesitamos irnos al Tignis para producir coca, ¿no? Escuchaba a algún ministro yo de que eso no va a suceder porque solo está permitida la coca en Yungas y en el Chapare, en el trópico de Cochabamba. Este señor no debe saber que el Tignis está sobre el Chapare, sobre el trópico de Cochabamba, ¿no es cierto? Sin embargo, no creo que el gobierno permita que se cultive coca, pero va a ser difícil que contenga por lo menos la colonización de algunas franjas al borde del camino, primero. Segundo, con seguridad de que las petroleras van a entrar, ya deben estar afilándose para entrar con todo, ya no es intangible el territorio, podemos entrar, ¿no? Escuchaba también de que con la intangibilidad no podían construirse escuelas, puestos de salud, ni caminos vecinales, todo eso se podía construir. La intangibilidad no es no permitir que caiga una hoja, ¿no? La intangibilidad es que los que viven en ese territorio sigan viviendo bajo sus usos y sus costumbres, ¿no es cierto? Y han explotado, etc. Entonces creo que se nos viene algo bastante duro para especialmente el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios, y quizás nosotros tenemos la culpa por haber visto solamente al frente el camino sí, camino no, cuando lo más importante era preservar la intangibilidad del tipo. Carla, brevemente, porque estamos con el tiempo bien ajustado, ¿habrá la posibilidad de reflexionar y revertir esta derogación? Yo creo que van a haber demandas de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Pero estamos ya con una gran desventaja. Es posible que se pueda revertir todo aquello, pero creo que la suerte ya está echada. Bueno, un poco triste, ¿no?, el panorama. Sin embargo, así están las cosas. Tal vez habría que un poco pensar como ciudadanía que estos tipos de decisiones deberían pasar por una consulta a nivel nacional, ¿verdad? Porque se trata de redefinir el destino, el uso del destino de un territorio que es parte de Bolivia, es un pulmón. ¿Por qué solamente se le encomienda al gobierno tomar decisiones de esta naturaleza? Yo creo que sí, que debería hacerse un referéndum para
definir la tangibilidad o intangibilidad del TIPMES. Debería hacerse un referéndum y no deberían ser un grupo de parlamentarios que han sido delegados en sus funciones los que definan la suerte de un país. Perfecto, Carlos. Bueno, estimados televidentes, hoy tocamos un tema bastante sensible, bastante delicado, que consideramos debería un poco responsabilizar a toda la ciudadanía para que se defina qué es lo que puede suceder en ese territorio. Pero es de estos días la derogación de la ley de intangibilidad, es un hecho, pero Dios quiera que se pueda volver a reflexionar alrededor de ese aspecto. Sin embargo, estimados televidentes, esperamos que la conversación haya sido de su agrado. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en estos programas televisivos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.